El mar Mediterráneo del siglo XVI atravesaba un periodo de extrema violencia que se había iniciado con la expansión de dos grandes potencias de la época. Por un lado el Imperio Otomano y por otro lado el Imperio Español, quienes no solo se disputaban el control del mar Mediterráneo con todos los beneficios que eso conllevaba, sino también se disputaban algo más. Aquello por lo que realmente competían los monarcas de España y del Imperio Otomano era el prestigio de ser los verdaderos sucesores de Roma. Había sido la cuestión de la sucesión de Roma la que había llevado a Solimán y a Carlos a enfrentarse hasta las últimas consecuencias en todos los rincones del Mediterráneo, aún en perjuicio de los tesoros de sus respectivos reinos. E iba a ser esta misma cuestión la que iba a estar de fondo cuando Felipe II de España y Selim II del Imperio Otomano se enfrentasen en una nueva guerra a gran escala en el mar. El resultado de este enfrentamiento, en el que España y el Imperio Otomano se juegan todo su prestigio, iba a estar determinado por dos de las batallas más famosas de toda la modernidad: el asedio de Chipre y la batalla marítima de Lepanto. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. La historia de los otomanos es una de perpetua expansión y de conquista constante. Durante los 2 siglos que siguieron a su primer cruce a Europa, los otomanos habían ido ganando batalla tras batalla, en detrimento de todos sus vecinos, que solo podían resignarse ante el perpetuo avance de la maquinaria otomana. Esto había sido cierto sobre todo para los reinos cristianos de Europa, y entonces, dentro de la cristiandad, se había expandido un sentimiento derrotista. Esta situación tan desoladora para la Europa cristiana se revierte en una fecha específica, 1565, año en el cual los otomanos fallan en la conquista de Malta. Esta situación era novedosa para los europeos. Los otomanos se habían puesto un objetivo de conquista y no lo habían conseguido. Evidentemente podían ser frenados, y si podían ser frenados, podían ser derrotados. Para los cristianos esto era lógicamente un alivio, y aparte reforzaba su moral. Y por otro lado, para los otomanos, esta situación era totalmente preocupante. El problema para el Imperio Otomano no era perder una batalla, o mejor dicho, no ganarla, sino el hecho de que sus enemigos viesen su moral reforzada. Porque si de repente los cristianos dejaban de tener este sentimiento derrotista y decidían unirse una vez más, como había pasado en el siglo XV contra su enemigo común otomano, tal vez la Sublime Puerta lo iba a tener muy difícil. Esto es para el Imperio Otomano la primera situación delicada de toda su historia, y a esto hay que sumarle un hecho más. En el año 1566 muere el gran gobernante otomano, tal vez el más conocido de toda su historia, Solimán el Magnífico, y es sucedido por Selim II, quien no había sido educado para gobernar y había llegado a la cabeza del mayor imperio de la época prácticamente de casualidad. Selim no auguraba nada bueno para los otomanos, sin embargo, toma una decisión que termina siendo vital para la supervivencia del imperio. Delega todo el gobierno en su gran visir, quien había sido a su vez gran visir el último año del gobierno de Solimán, llamado Sokolu Mehmet Pasha. Sokolu tenía bastante claro el hecho de que este era un momento de debilidad para los otomanos, y también conocía a la perfección cuál era la mayor amenaza para la Sublime Puerta. No era un estado cristiano en particular, sino la unión de todos. Si los otomanos iban a permanecer como la principal potencia del Mediterráneo, la cristiandad tenía que permanecer desunida. Y entonces el gran visir se pone a trabajar. Ahora bien, en el Mediterráneo hay una sucesión de importancia más. El Papa Pío IV, de carácter tranquilo, muere, y es sucedido por un italiano llamado Michele Ghisleri, quien asciende como líder de la Iglesia Católica en el 1566 con el nombre de Pío V. Roger Crowley, en su libro Los Imperios del Mar, describe a Pío V de la siguiente manera:
le impulsaba una vehemente voluntad de defender y reforzar a la Iglesia Católica ante todos sus enemigos, protestantes y musulmanes, lo que llevaba a pensar inmediatamente en el espíritu de las cruzadas medievales. Fue Pío V quien excomulgó a Isabel de Inglaterra y proclamó que era una esclava del mal. Cierro la cita. Pío V no solo pretendía defender a la Iglesia Católica, sino que también soñaba con derrotar a todos sus enemigos. El tema es que para que los católicos prevalecieran en el Mediterráneo, tenían que derrotar no solo a los turcos musulmanes, sino también a los europeos protestantes. Este es un periodo de grandes guerras de religión, enmarcadas dentro de un conflicto a gran escala que abarcaba grandes regiones del mundo. Los ejércitos europeos luchaban en el Mediterráneo, luchaban en el norte de Europa, también luchaban en América. Los católicos luchaban contra los protestantes y también contra los musulmanes, y por ese motivo los protestantes veían a los musulmanes como una especie de extraños aliados, como lo demuestra por ejemplo la insignia que usaban los guerreros de Flandes cuando se rebelaron contra el dominio de los Habsburgo. Una media luna con una inscripción que decía «Antes turco que papista». Esta situación no solo debilitaba a la Iglesia Católica, sino, sobre todo, debilitaba a la monarquía de los Habsburgo. Un año después del ascenso de Pío V como papa, en la península ibérica se produce una rebelión por parte de los moriscos. Los rebeldes piden inmediatamente ayuda al sultán otomano, y Selim promete el envío de tropas. Dentro del marco de este conflicto, Sokollu aprovecha para volver a restablecer los lazos entre Francia y la Sublime Puerta, con el fin, lógicamente, de mantener la división entre los católicos. Ahora bien, la ayuda de los otomanos a los rebeldes moriscos nunca llega, y en el año 1570, Felipe II toma la decisión de expulsar a los musulmanes de todos sus dominios. La situación para Felipe II parecía un caos, y entonces, aprovechando la desunión católica, los otomanos deciden encargarse de una vez por todas del reducto más importante católico en todo el Mediterráneo oriental, la isla de Chipre. Chipre estaba en manos venecianas y era, sin lugar a dudas, el territorio más importante para la Serenísima República. Desde Chipre partían los barcos venecianos que comerciaban en el Levante y volvían los barcos venecianos cargando las riquezas hacia la metrópolis italiana. Los venecianos habían sabido jugar a la política otomana y habían tenido políticas de pacificación constantes, ofreciendo cuantiosos tributos a cambio de mantener sus puestos comerciales. Los otomanos soportaban de alguna manera a los venecianos, lo habían hecho desde tiempos de la conquista de Constantinopla, y entonces la economía de la Serenísima República había prosperado. Ahora bien, los venecianos sabían a la perfección que los territorios que controlaban en el Mediterráneo oriental tenían fecha de caducidad. Sabían que era solo cuestión de tiempo para que el gran turco, el sultán de la Sublime Puerta, decidiese que todas las islas venecianas tenían que formar parte del Imperio Otomano. Los otomanos, de hecho, no habían ocultado para nada sus intenciones. Ya en el año 1568, una flota otomana se había acercado lo suficientemente a Chipre como para que los soldados venecianos en la isla hicieran sonar las alarmas. Sin embargo, los otomanos, después de acercarse lo suficiente y de analizar minuciosamente la isla, habían afirmado que estaban ahí no para atacar Chipre, sino para recolectar madera en Anatolia, y se habían retirado. Los venecianos se enteran al poco tiempo de que la flota otomana no va en ningún momento para Anatolia, sino que después de su visita a Chipre, vuelve directamente a Constantinopla. Esto había dado la pauta a los venecianos de que solo era cuestión de tiempo para que los otomanos decidiesen el ataque a la isla, y por eso se habían puesto a trabajar en defensas. Cuando un emisario otomano llega a la Serenísima República en el 1570, los venecianos ya sabían qué era lo que iba a decir, y por este motivo ya habían preparado una respuesta. El emisario otomano lee ante el Senado veneciano las siguientes palabras: Selim, sultán otomano, emperador de los turcos, señor de señores, rey de reyes, sombra de Dios, señor del paraíso terrenal y de Jerusalén, a la señoría de Venecia. Exigimos de vosotros Chipre, que deberéis entregar voluntariamente o por la fuerza, y no irritéis a nuestra terrible espada.
porque os haremos la guerra más cruel por todas partes, ni confiéis en vuestras riquezas, porque haremos que se escapen de vosotros como un torrente. Cuidaos de irritarnos. Los venecianos habían tenido 100 años para entender cómo era la política otomana, y los otomanos habían tenido 100 años para entender cuál era la motivación veneciana. El mensaje de Selim era claro y pegaba a Venecia donde le dolía. Si los otomanos iban a la guerra con la Serenísima República, todas las riquezas que había amasado Venecia se iban a perder. El Senado veneciano no se deja intimidar, y en una votación que termina 195 votos a 5, deciden no responderle a Selim acerca de la cesión de Chipre, sino que directamente responden con una declaración de guerra. Esto para los otomanos era perfecto. No solo iban a atacar Chipre, sino que a su vez Venecia se había apurado y había declarado la guerra sola, y esto parecía que iba a permanecer así. El dogo de Venecia, 18 días antes de la declaración formal de guerra, había contactado a Felipe II y le había pedido ayuda para una eventual guerra con los otomanos, pero Felipe II, que no creía en la palabra de Venecia, de hecho nadie creía en la palabra de Venecia, pensaba con toda razón que los venecianos no estaban comprometidos en una guerra con los otomanos, sino que en realidad seguían negociando con ellos, y esto era verdad. Sin embargo, quien sí escucha el llamado de ayuda de Venecia es el Papa Pío V, y entonces organiza una reunión entre representantes del papado, representantes de Venecia y también representantes de Felipe II, con el fin de acercar posiciones. Mientras tanto, los otomanos movilizaban su maquinaria de guerra. La declaración de guerra se había producido el 28 de marzo, y ya para el 20 de julio del 1570, las tropas otomanas estaban desembarcando en Chipre. La isla contaba con 2 bastiones que hacían que las defensas de Malta parecieran castillos de arena: Nicosia y Famagusta, 2 ciudades fortificadas y defendidas por miles de soldados. Los otomanos, por su parte, llevan a Chipre el doble de soldados que a Malta, los cuales, para sorpresa del alto mando otomano, pueden desembarcar sin ser molestados. Esta actitud tan permisiva por parte de los defensores había sido decidida por el líder de la defensa, Nicolò Dandolo, y sorprende mucho al líder otomano llamado Lala Mustafa, quien, ante la pasividad de su rival, decide comenzar el asedio de Nicosia. La ciudad, que había estado muy bien defendida, cae para el 9 de septiembre y entonces Lala Mustafa prosigue con la campaña, dirigiéndose al principal bastión de la isla, llamado Famagusta. El asedio a la ciudad inicia en mayo del 1571. Ese mismo mes, los representantes del papado, Venecia y de Felipe II firman un pacto de alianza contra los otomanos, llamado la Liga Santa. El objetivo de la Liga Santa iba a ser liberar los territorios conquistados por los otomanos. Para Felipe II, esto significaba Túnez, que había cambiado de manos varias veces entre otomanos y españoles, pero para Venecia y después para el Papa, esto significaba Chipre, ya que llegaban noticias de Famagusta y la situación no era nada favorable a los defensores. Ahora bien, la Liga Santa tarda mucho tiempo en prepararse, algo que fastidia especialmente a los venecianos, ya que pensaban que su principal bastión en el Mediterráneo oriental estaba a punto de caer. Lo cierto es que para el momento en que la flota de la Liga Santa zarpa, Famagusta, después de un asedio de 3 meses, en el cual la ciudad había recibido más de 150.000 cañonazos, ya había caído. El asedio de Chipre es uno de los más espectaculares de la historia moderna. La victoria en la isla opaca por completo el fracaso otomano en Malta. Pero esto, los miembros de la Liga Santa todavía no lo sabían. Recién se van a enterar de la caída de la ciudad el día 4 de octubre, cuando ya estaban en aguas otomanas. Y al ver que el objetivo de la Liga Santa había quedado trunco, que Chipre ya había caído, los líderes de la flota católica deciden que es tiempo de enfrentarse a su enemigo otomano, y para esto se dirigen a Lepanto. La flota católica era comandada por Don Juan de Austria, medio hermano de Felipe II, que toda su vida había sido relegado, que se le había impedido conseguir nada que pudiese opacar a su hermano. Don Juan tenía ansias de gloria y sentía que tenía mucho por demostrar. Por otro lado, la flota otomana era comandada por Alí Pasha. Alí no era un noble como Don Juan,
Todo lo contrario, había nacido pobre y había ido escalando en los cargos militares gracias al sistema meritocrático otomano. Al igual que Don Juan, Ali Pasha también había sido relegado de alguna manera por los miembros de la corte del sultán, que lo veían como un hombre demasiado sencillo, como un hombre de provincia. Ali Pasha también sentía que tenía algo que demostrar. Según palabras de Roger Crowley, a los dos líderes los unía un código de honor, en el que retirarse era la mayor desgracia, y por ende, pese a estar enfrentados, se tenían en alta estima. Algo más que unía a Don Juan de Austria con Ali Pasha es que ninguno de los dos, pese a estar al mando de sus respectivas flotas, tenía experiencia en combate naval. La flota otomana y la flota de la Liga Santa se encuentran en Lepanto, actual Naupacto. La flota otomana estaba refugiada y estaba protegida por el castillo de Lepanto. Era otoño, por lo que la temporada de navegación ya estaba llegando a su fin. Los remeros otomanos estaban cansados y muchos, de hecho, habían desertado. El consejo de guerra de Ali Pasha se debate qué hacer, si presentar o no presentar batalla. Hay dos bandos. Un bando que opta por la precaución, no es necesario presentar batalla, y otro, motivado por el orgullo, que busca la confrontación directa. Finalmente prevalece este segundo grupo, y entonces la flota otomana abandona la seguridad de Lepanto y se dispone a combatir. Cuando los cristianos divisan a la flota otomana, se lanzan al combate. Las crónicas de la época cuentan que en el preciso momento en el que los cristianos se lanzaban al choque contra la flota rival, el viento cambia y pasa a favorecerlos. Dos flotas de más de 200 barcos chocan en uno de los enfrentamientos navales más grandes de toda la historia. La batalla en sí, comandada por dos líderes sin experiencia naval, es un choque a gran escala, en el que los cristianos resultan vencedores. El bando ganador pierde 40 barcos y tiene 7.600 muertos y 14.000 heridos. El bando perdedor pierde casi 200 barcos y tiene casi 30.000 muertos. La flota otomana es totalmente destruida. Para la Liga Santa, este era un momento soñado. Después de más de un siglo de sentimientos derrotistas, de un marcado complejo de inferioridad, los temidos otomanos habían sido totalmente derrotados en el mar. La Liga Santa ahora solo tenía que presionar la ventaja y seguramente iba a conseguir no solo la liberación de Chipre, sino también de muchas otras partes dominadas en los últimos tiempos por la Sublime Puerta. Y sin embargo, la Liga Santa no hace nada. Después de la victoria en Lepanto, los buques cristianos se retiran y entonces la ventaja se pierde y los otomanos pueden respirar, como lo demuestra un famoso intercambio entre un emisario veneciano y el gran visir Sokolu. Sokolu le dice al embajador veneciano: vienes a ver cómo soportamos nuestra desgracia, pero quiero que sepas la diferencia entre tu pérdida y la nuestra. Cuando os arrebatamos Chipre, os privamos de un brazo. Al derrotar a nuestra flota, solo nos has afeitado la barba. Un brazo cortado no puede crecer de nuevo, pero una barba esquilada crecerá mejor para la navaja. En un año, los otomanos reconstruyen toda su flota, inclusive agregando mayor cantidad de barcos. Si bien la Liga Santa en el año 1572 sale al mar, el nuevo líder de la flota otomana simplemente niega el combate. Los líderes de la Liga Santa, sin tener un propósito en común, empiezan a discutir y entonces la alianza se resquebraja. Ese mismo año, Pío V, el artífice de la Liga Santa, muere. Don Juan de Austria va a realizar la última acción de la Liga Santa tomando Túnez una vez más. Sin embargo, la causa ya estaba perdida y entonces, en el año 1573, Venecia firma un tratado de paz humillante con los otomanos. Al año siguiente, el nuevo Capudán Pasha, o sea, almirante de la flota de los otomanos, llamado Uluj Ali, parte desde Estambul con una flota mayor a la que había combatido en Lepanto y recaptura Túnez, restableciendo el status quo previo a la gran derrota otomana, como si Lepanto nunca hubiese pasado. Y es que el tema es que la victoria de la Liga Santa en Lepanto no es un golpe al dominio otomano, sino que es un gran refuerzo a la moral cristiana, nada más y nada menos. Al margen de esto,
la guerra en el Mediterráneo ya se estaba empezando a diluir. Atrás quedaban los tiempos de los grandes corsarios y de las magníficas flotas de galeras. Y finalmente, en el año 1580, después de más de 70 años de guerra ininterrumpida en las aguas del Mediterráneo, el nuevo sultán otomano, Murad III, firma un tratado de paz y de delimitación de influencias con Felipe II. El tratado que firma Felipe II tiene una particularidad. Solo reconoce una majestad imperial, la de Murad III, y además, como se van a dar cuenta a continuación cuando les lea el tratado, confiere la victoria de la guerra del Mediterráneo a los otomanos. Cito: vuestro embajador, que está actualmente en nuestra corte imperial, ha presentado una petición a nuestro trono y real casa de justicia. Nuestro alto umbral del centro de toda grandeza, nuestra corte imperial omnipotente es, en efecto, el santuario de los sultanes gobernantes y el bastión de los señores de los tiempos. Una petición de amistad y devoción ha llegado por vuestra parte. Por la seguridad del Estado y el bienestar y la riqueza de los súbditos, deseáis amistad con nuestra casa de majestuosa grandeza. Para disponer la estructura de la paz y establecer las condiciones para un tratado, nuestro justísimo acuerdo imperial fue emitido en estos asuntos. Es necesario, cuando llegue, es decir, después de hacer una petición a nuestra residencia de la felicidad sobre la base de la franqueza y la sinceridad, que vuestros irregulares y corsarios, que están causando gran perjuicio y maldad en mar y tierra, no dañen a los súbditos de nuestros protectorados y que cesen sus actividades y sean controlados. En cuanto a la fidelidad y la integridad, sed firme y constante y respetad las condiciones de esta tregua. Tampoco de este lado surgirá situación alguna contraria a la tregua, sea a nuestros comandantes navales en el mar, a nuestros capitanes voluntarios o a nuestros comandantes en las fronteras de nuestros protectorados. Nuestras órdenes, en todas partes respetadas, serán que cesen los daños, y las dificultades no llegarán a vuestro país o estados, ni a los comerciantes que de esa área procedan. En nuestros tiempos imperiales y en nuestra residencia real de la felicidad, se ha decidido crear la prosperidad de esta época. Del mismo modo, si vuestras intenciones son la construcción de la paz y la prosperidad, y la firma de un tratado, y la consecución de la seguridad, enviad sin demora a vuestro hombre ante nuestro afortunado trono, y haced saber vuestra petición. Si así lo hacéis, será ordenado un tratado imperial. Ciertamente este tratado de paz suena a victoria otomana, y también realmente lo parecía. El norte de África, tan codiciado por los españoles, había quedado firmemente en manos otomanas. Y entonces, si para España el Mediterráneo le era negado, la lógica indicaba que el Imperio Español iba a tener que buscar fortuna en otras aguas, tal vez al otro lado del océano, en América. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban, subo nuevos capítulos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de apoyar al podcast, pueden transformarse en miembros del canal en YouTube mediante un pequeño aporte mensual, o también con un aporte mensual pueden ayudar al podcast mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Por último, si tienen alguna pregunta o simplemente quieren participar, pueden dejarme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.